El doctor Enrique Hacha, durante más de 30 años de servicio a la profesión de ingeniería eléctrica, ha construido una carrera internacional en países tan diversos como México, Nueva Zelanda, Canadá, Francia y el Reino Unido, tanto en Inglaterra como en Escocia, y finalmente actualmente trabaja en Finlandia. Ha trabajado en enseñanza, en investigación y como consultor industrial. Ha graduado 21 doctores y un gran número de maestros en ciencias y estudiantes de licenciatura de todo el mundo. En sus 20 años en la Universidad de Glasgow, Escocia, progresó desde ser profesor de asignatura hasta full professor y fundó y encabezó el Centro para el suministro de energía renovable, CERPD, con dinero del gobierno escocés, siendo el primero de su clase en el Reino Unido. Ha desarrollado soluciones únicas ingenieriles a problemas asociados con algunos de los más comúnmente más usadas aplicaciones en la industria de potencia. Esto incluye estudios de flujos óptimos, estimación de estado, estabilidad de sistemas eléctricos y control de armónicas en sistemas eléctricos, todos con énfasis en equipo basado en electrónica de potencia. Estas soluciones han sido ampliamente revisadas y aceptadas por los expertos en el área. Esto se evidencia por las publicaciones relacionadas en los transactions en sistemas eléctricos y suministro de energía del IEEE, sus proyectos con financiamiento y un gran número de citas. Regularmente es invitado a ser parte de paneles de exámenes como examinador externo o internacional para tesis doctorales. Ha examinado 32 tesis doctorales de los países siguientes: Reino Unido, Nueva Zelanda, Irlanda, India, España, México, Colombia, Suecia y Dinamarca. También es regularmente invitado a dar pláticas plenarias y a enseñar cursos cortos relacionados con la aplicación de tecnología de electrónica de potencia en dispositivos inteligentes y de corriente directa en redes de potencia, así como para la generación de potencia con recursos renovables distribuidos, como parte de sus compromisos al programa de expositores distinguidos del IEEE, del cual ha sido un miembro activo desde el año 2005. En 2005 condujo un viaje de clases invitadas a través de Centro y Sudamérica y una en el sudeste de Asia y Nueva Zelanda en 2009. Su trabajo ha sido referido en artículos y libros en estos tópicos. De acuerdo a Google Scholar, su trabajo ha sido citado más de 9,500 veces. Ha sido consultado por compañías mayores en temas involucrando dispositivos inteligentes y flexibles en alta tensión y transmisión en corriente continua, incluyendo la empresa de electricidad de Nueva Zelanda, Alstom, Francia, ICL, Inglaterra, Scottish Power, National Grid de Inglaterra, la Comisión Federal de Electricidad de México y Fingrid en Finlandia. Ha sido un miembro del IEEE por 20 años. Con ustedes, el doctor Enrique Hacha, que también fue parte del panel que revisó la forma de trabajar de la Siemens Zacatenco durante las celebraciones de su centenario. Adelante, Enrique, gracias. Muchas gracias, Ricardo. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, muy bien. Déjeme a ver si puedo subir mi presentación. Déjame ver, share screen. Déjenme ver.
Bueno, no sé, creo que el video está en medio de la presentación. Si me permiten, voy a apagar el video. No, no sé cómo eliminar esta parte. Ah, sí. Muy bien. Ya, mejor. Muy buenos días a todos ustedes. Quiero empezar esta presentación agradeciendo al doctor Ricardo Mota por esta invitación para estar con ustedes el día de hoy. En esta cátedra Eugenio Méndez de Ocurro 2020, que yo le encuentro, le encuentro de un gran valor. Yo creo que son cosas que deberíamos tener más a menudo, ya que la tecnología nos lo permite, para hacer este intercambio de información. Yo seguí con mucho interés, me gustó mucho las presentaciones de los doctores Alfredo Espinosa y Renato Céspedes. Creo que nos dan un panorama muy amplio, muy amplio de lo que son las redes inteligentes y muy en particular lo que está sucediendo en un país completo en este respecto, que en este caso es Colombia. Yo lo que voy ahora a compartir con ustedes es el uso de la electrónica de potencia en redes inteligentes. Es el tópico que me pidió el doctor Ricardo Mota que preparara para ustedes y yo con mucho gusto lo hago. Eh, yo trabajo en la universidad déjenme meter este pointer. Trabajo en la Universidad de Tampere, en Finlandia. Aunque mi carrera ahí está llegando a su fin, yo me jubilo, alcanzo la edad de jubilación a fin de este año. Y entonces, bueno, me estoy moviendo a hacer otras cosas. Pasaré a trabajar aquí en la ciudad de Bristol, pero aún soy parte de la Universidad de Tampere, en Finlandia. Y el tópico, como que voy a presentar, como dije, pues va a versar en las aplicaciones de la electrónica de potencia en las redes inteligentes. Voy a empezar de esta figura que bajé del internet. Es una red inteligente tipo Mickey Mouse, si me permiten decirlo de esa manera, que a mí me gusta mucho utilizar. Me gusta mucho porque parece un dibujo infantil, pero ciertamente yo veo ahí todos los elementos de lo que compondrían la red inteligente. Y voy a empezar mi charla a través de tener aquí de hacer un enunciado que es bastante atrevido, digámoslo así, bold en inglés, donde estoy diciendo que la electrónica de potencia es la tecnología, no estoy muy seguro cómo traducir enabler, Facilitadora. facilitadora, muchas gracias, Ricardo, la tecnología facilitadora de las redes inteligentes. Alguien podría decir, bueno, las redes inteligentes de nueva generación ciertamente tendrían que usar electrónica de potencia en todos y cada uno de sus etapas. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque ciertamente va a facilitar la coexistencia de redes de potencia de AC y DC de configuraciones arbitrarias. Van a coexistir de una manera cooperativa, de una manera pacífica, ayudándose unas a las otras. Va a facilitar la conexión de fuentes de energía eléctrica que naturalmente producen corriente continua y las van a incorporar en las redes de corriente alterna. De la misma manera, va a permitir o va a facilitar la conexión de fuentes de corriente que de manera natural producen formas de onda en corriente alterna y conectarse a redes de continua. Aún no las tenemos,
pero a mí no me cabe duda que en algún momento esto se va a dar. Facilita la existencia no solamente de redes de corriente continua, como lo estamos mencionando aquí, sino también de aquellas de corriente alterna, pero operando a altas frecuencias. Aún no las tenemos, pero hay estudios, hay investigación donde muestran que en el futuro quizás sea más eficiente, más barato tener redes de corriente alterna operando a frecuencias altas que los 50 o 60 hercios que manejamos hoy en día. Va a permitir la reconversión de sistemas de distribución de trifásicos de 4 hilos a redes de continua, donde estudios preliminares indican que quizás se logren hasta 16 veces más manejo de potencia que con lo que manejamos ahora de forma trifásica. Y ciertamente va a permitir, o ya permite el uso, la construcción eficiente de vehículos eléctricos y su recarga a través de estaciones de recarga eléctricas. Entonces, lo que estoy dando aquí es un panorama muy amplio de dónde la electrónica de potencia va a permitir tener todas estas nuevas maneras, nuevas formas de manejar la energía eléctrica en contextos amplios. Y claro, esto no está limitado a un país, esto se viene de manera global. Lo que voy a presentar aquí es un extracto de lo que se encuentra en este libro que escribimos con colegas españoles, mexicanos e iraní, y que publicamos el año pasado. Ya tiene un año de antigüedad este libro, que se titula BSC Fax HVDC. Es Análisis, Simulation, análisis, modelado y simulación en redes eléctricas. El contenido del libro, aquí lo tienen. Como les digo, es un libro de 400 páginas. Yo solamente voy a hablar de unas 15 páginas, de 15 láminas que tengo aquí en la presentación, que ya está disponible con el doctor Ricardo Mota para que lo distribuya conforme a los procedimientos que tenga el comité organizador en este respecto, pero el material que estoy presentando aquí ya está con el doctor Ricardo Mota. Se lo acabo de enviar hace una hora. Pues muy bien. Entonces, les decía, si alguien quiere profundizar en los tópicos los cuales voy a hablar aquí, figuras, ecuaciones, todo está sacado de este libro. Bien, voy a empezar de los principios, de los fundamentos más básicos, y estos son las válvulas semiconductoras de potencia. Y aunque puede haber una decena de ellas, los cuales son potencialmente, pueden tener uso potencial en el manejo de grandes cantidades de energía eléctrica, me voy a centrar en dos, que realmente son las que se usan hoy en día. Uno de ellos es el tiristor. Este es el símbolo electrónico del tiristor. Es una válvula semicontrolada con su ánodo, su cátodo y su compuerta. Esto es el tiristor. Es semicontrolado porque tenemos el control del paso de corriente a través de esta válvula, a través de enviar señales a la compuerta, al gate, pero no tenemos control en su apagado. Entonces, por esto es que se conoce como una válvula de tipo semicontrolado. Es un tiristor, está basado en el manejo de las corrientes. Y aquí tenemos un transistor. El transistor usa tensiones, usa voltajes como el medio para la operación de este dispositivo, que tiene un colector, un emisor y una compuerta. Y esto es un dispositivo plenamente controlado. Aquí tenemos control tanto del encendido como del apagado de este dispositivo. Estas son las dos válvulas
que yo quiero que las conserven ahí, pónganlas por ahí, guarden estos símbolos porque los voy a usar extensivamente en lo que viene en las presentaciones. En términos de los principios de Suicheo básicos, no son muchos y realmente son muy simples. Estoy poniendo aquí el símbolo de dos tiristores conectados en antiparalelo y que controlan el paso de corriente a través de un capacitor. Las formas de onda, asumiendo formas de onda perfectamente sinusoidales, aquí tenemos luego la tensión, es esta línea esta curva en azul, y tenemos en rojo la corriente que va desfasada con respecto al voltaje por 90 grados, es un dispositivo, es un circuito capacitivo. Pero aquí lo importante, lo que quiero que mostrar es que a través del encendido y apagado de los tiristores, cortamos la forma de onda de la corriente. Aquí está en la parte roja, la parte que está conduciendo, el on state, y esta otra parte a la derecha de esta línea punteada, tenemos el off state. Ahí no está conduciendo. Entonces, aquí estos tiristores están operando como switches. Switches ideales, digámoslo así. Hay otro concepto que también está basado en el uso de tiristores, aquí conectados antiparalelo, y con esto controlamos el flujo de corriente a través de una bobina, a través de un inductor. Esto se llama control de ángulo de fase. Si aquí mostramos la forma de onda de la tensión perfectamente senoidal, a través del encendido y apagado de estos tiristores, cortamos la forma de onda senoidal de la corriente y la transformamos en estas formas de ondas cortadas aquí. Si tomamos el valor efectivo de la forma de la corriente, pues tiene un valor menor que si tuviésemos el paso pleno de la corriente aquí. Entonces, este control de ángulo de fase y el control encendido apagado de los tiristores en estos capacitores, esto nos da una capacidad muy amplia de control de los instantáneos, además, bueno, casi instantáneo, de milisegundos, del control de los voltajes y las corrientes que existen en los circuitos electrónicos. Hay otro concepto más nuevo y que está basado en el uso justamente de los transistores, en este caso un transistor especial llamado IGBT, Insulated Gate Bipolar Transistor, y que los accionamos, aquí los conectamos en serie, dos de ellos, y la función de estos dispositivos transistores que tenemos aquí es cortar con un patrón específico la tensión continua que tenemos de este lado del circuito, de tal manera que del lado de este otro lado del circuito aparecen un tren de pulsos como el que estoy mostrando aquí. Este tren de pulsos es lo que aparece en esta parte de mi circuito y tiene lugar después de haber cortado de manera rápida la corriente, la tensión en continua que tenemos asociados con estos capacitores. Esto claramente no es aunque es una forma de onda de alterna, pues no es sinusoidal, como claramente pueden verlo, pero lo que vamos a asumir aquí es que si conectamos filtros a la salida de este par de válvulas, lo que vamos a tener es la forma de onda sinusoidal, punteada que estoy mostrando aquí, es decir, con el uso de filtros vamos a eliminar todo el contenido armónico, todo lo que está montado sobre esta forma de onda sinusoidal. Y estos son los principios básicos de switcheo, de operación de las válvulas que nos permiten tener un control eficiente, rápido de las formas de onda, y eso nos da una contabilidad muy amplia en términos de las potencias activas y reactivas y en términos de los voltajes que tenemos. Hay otro más. Bueno, perdón, estos son realmente, estos serían los tres mecanismos más importantes que tenemos hoy en día para el control
de alta velocidad en las redes de corriente, en las redes de potencia. Ejemplos de puentes basados en tiristores, pues hay muchos ejemplos, pero voy a poner 3 por aquí, es con lo que quizás estemos más familiarizados, porque hay muchos de estos dispositivos en el sistema, en el sistema mexicano, sistema eléctrico mexicano. Esto es un CEP, y que no es otra cosa más que la combinación aquí operando en paralelo de un puente trifásico de capacitores controlados o switchados por tiristores y un puente de inductores trifásico controlado por tiristores. Este puente de capacitores inyecta potencia reactiva a la parte de alta tensión de la red, y este puente inductor absorbe potencia reactiva. Si los trabajamos ambos en coordinación, entonces tendremos la oportunidad de tener una inyección muy fina de potencia, un control muy fino de potencia reactiva, y con esto regular la tensión en el punto de alta tensión a donde está conectado el CEP en México, o SBC en lugares donde es de habla inglesa. Este es un puente, es un ejemplo de puentes basados en el uso de tiristores. Aquí estoy mostrando una fase de lo que sería un Tharistor Control Series Compensator, lo cual si tenemos 3 de ellos, esto hace las veces de capacitores de serie, pero controlados electrónicamente, para un control efectivo de la distancia eléctrica de la línea de transmisión compensada. Y lo que muestro aquí, también basado en el uso de tiristores, es un enlace de continua de 6 pulsos con 2 puentes, un rectificador y un inversor. Es monopolar, existe un solo polo. Esta parte de los puentes se conectan a la Tierra y tienen un retorno por tierra. Este tipo de circuitos se conoce como esquema monopolar, y de 6 pulsos porque usa puentes que contienen 6 tiristores, 3 en la parte superior, 3 en la parte inferior, tanto para el rectificador como para el inversor. La operación de estos dispositivos que tenemos aquí se logra, su función principal se logra en base a generar distorsión armónica, y para esto necesitamos usar filtros para eliminar la distorsión armónica, bien sea en el SBC, y aunque no usamos filtros para el TSCC, de cualquier manera sí hay que tener mucho cuidado con la operación de este dispositivo para asegurar que lo operamos en una parte del switcheo de los tiristores donde no produce mucha distorsión armónica. Aquí hay que tener mucho cuidado con su operación. En el caso de los enlaces de continua, pues los filtros se vuelven indispensables, tanto del lado de alterna como del lado de continua. La F, indico aquí, son filtros tanto de continua como de alterna, y esos existen tanto en la planta rectificadora como en la planta inversora. Son ejemplos entonces de tiristores, de puentes que están basados en el uso de tiristores. Si vamos ahora a otro tipo de puentes, pero los que usan transistores, esto lo que se conoce como una fuente conmutada de voltaje. Tenemos aquí un puente trifásico. Esto sería para la fase A, la fase B, la fase C. Tenemos los voltajes de salida de línea. Y lo que va a aparecer aquí son los voltajes alternos que se generan a través de cortar los voltajes de continua que existen en esta parte de mi circuito. ¿Cuáles son las formas de onda que tenemos? Bueno, pues aquí las tenemos para la fase, para voltajes entre las fases A y B, las fases B y C, y las fases C y A. Esto es lo que aparece en este lado de mi circuito.
Y ustedes pueden ver pues que esto, la única manera en que podemos pensar de ellos como ondas de onda sinusoidal, pues es a través de conectar filtros en esta parte del circuito que van a eliminar todo el ruido armónico que puede estar montado sobre las formas de ondas sinusoidales, los voltajes de fase AB, BC y CA. El puente anterior que presenté se conoce como un puente de 2 niveles. Ese puente de 2 niveles tiene pérdidas de switcheo muy altas, alrededor del 5%. Por eso es que tomó tiempo para la industria de electrónica de potencia realmente meterse o penetrar la industria de energía eléctrica, porque los dispositivos que se ofrecían al mercado basados en los convertidores de 2 niveles tenían pérdidas muy altas, estoy hablando hasta del 5%. La industria electrónica de potencia se movió hace unos 4 o 5 años a usar un tipo de dispositivos diferentes que se conocen como fuentes computadas de voltaje de multinivel y modulares. Aquí lo que tenemos son las fases A, B y C. Y lo que tengo aquí en la parte superior, si ven este bloquecito que estoy llamando SM1, también lo tengo acá en la parte inferior, SM1. Después tengo SM2, SM2, SMN y SMN. Estoy hablando aquí de que estoy tratando de representar un sistema multinivel de N niveles. Ahora, estos bloquecitos SM1, realmente, ¿qué son? Bueno, pues es el arreglo, es la combinación en paralelo de dos transistores, en el cual uno de ellos tiene aquí un capacitor. Lo que está haciendo, dependiendo del encendido o apagado de una de estas válvulas, entonces el voltaje de este puente o tiene un valor de BC2 o tiene un valor cero. Y esta parte, pero esto sería para este SM2, la parte superior. El SM1 sería aquí la parte inferior. Esto es la conexión de alto nivel o la representación de alto nivel SM2, SM1, y es justamente lo que estoy poniendo aquí. Y de igual manera existirá su contraparte en la parte inferior del circuito. Esto es para la fase A, la fase B y la fase C. ¿Cuáles son las formas de onda que se nos van a generar con este tipo de control? Bueno, pues se los muestro enseguida. Va a ser este tipo de forma de onda escalonada, donde cada uno de los varios subconjuntos o submódulos que tenemos aquí, SM1, SM2, va a contribuir una cierta cantidad de voltaje por un periodo determinado y poco a poco se suman todos ellos y da lugar a estas formas de onda escalonadas de tensión que nos aparecen aquí en la salida. Esto tiene dos ventajas muy importantes. Uno es que mientras más niveles conectemos aquí, esto se va a parecer más a una senoide. Es decir, vamos a tener una senoide dominante con contenido armónico de frecuencias muy altas. Vamos a necesitar el filtraje muy reducido para eliminar los armónicos de frecuencias altas que se nos están presentando aquí. Por otro lado, estas válvulas que tenemos en estos circuitos van a switchar a frecuencias no de kilohertz, como es en el caso de 2 niveles, sino a frecuencias entre 50 y 100 hercios. Entonces, las pérdidas por switcheo se reducen muy considerablemente, de tal suerte que las pérdidas asociadas con este tipo de convertidores multinivel es de alrededor de 1%, menores a 1%. Entonces, esto ya está resultando muy atractivo para las compañías de suministro eléctrico el incorporar este tipo de electrónica de potencia, este tipo de tecnologías que conllevan pérdidas bajas y por otro lado, le dan enorme flexibilidad a la operación de la red eléctrica. Vamos a traer un poquito esta representación de alto nivel que es muy útil para algunos tipos de estudios como transistores electromagnéticos, armónicos quizás, pero para una gama muy amplia de estudios
es conveniente tratar de reducir la complejidad que tenemos en este tipo de puentes. Aquí, esto sería el continuo armónico que tenemos aquí. Tenemos una fundamental y frecuencias que se nos presentan alrededor de una frecuencia que llamamos frecuencia de switcheo. El ejemplo que tengo aquí es en el caso cuando estamos switchando a un armónico noveno o a 60 hercios, diríamos 540 hercios, y alrededor de esta frecuencia de switcheo aparecen armónicos. Después, alrededor de 2 veces la frecuencia de switcheo, aparecen armónicos, y luego a través de 3M, 4M y así sucesivamente. Este es el continuo armónico que tenemos. Si tuviésemos filtros ideales aquí a la salida de este puente, entonces todos los armónicos van a ser eliminados y nos quedamos únicamente con la fundamental. Asumiendo filtros idealizados, esta representación de muy alto nivel o muy detallada, la voy a poner una representación de bajo nivel, donde únicamente me interesa representar aquí que existe una tensión y una corriente de continua, y están relacionadas a una tensión y un voltaje de alterna. La relación que existe entre estos dos cantidades de alterna y de continua está dada por esta relación, asumiendo que ya no tenemos armónicos, claro. Este voltaje que es complejo, va a ser función de una constante K1. Hoy te explico la constante K1 aquí, esto es muy importante. Va a ser función de una variable, porque es una variable MAR, que es Amplitude Modulation Index, un índice de modulación de la amplitud. Tenemos aquí un ángulo, un ángulo que es el ángulo que existe entre esta cantidad de alterna y el ángulo cero, si lo quisiéramos ver aquí, o esta cantidad, este voltaje que no tiene ángulo. Entonces, la diferencia angular entre este punto y este punto es justamente el ángulo que tenemos acá, y aquí esto es la tensión de continua. Relacionado con esta constante K1, esta constante K1 es para cualquier convertidor trifásico. Raíz de 3 es ciertamente la relación que existe de línea a línea, un voltaje de línea a línea con respecto a lo que existe, del lado de continua, y 1 sobre la raíz de 2 es el valor eficaz entre el RMS que existe aquí con el valor eficaz de la corriente de continua. Y el 1 medio significa el hecho de que solamente la parte superior de la forma de onda es útil para obtener valores RMS. Entonces, esta constante K1 en realidad es raíz de 3 octavos, y se usa o es válido para cualquier tipo de convertidor trifásico, como el que tenemos aquí, o incluso el multinivel. Y vuelvo a esto porque esta relación es muy importante. Un nivel de abstracción aún más que lo que estamos presentando aquí es el tratar todo este componente como una fuente variable de voltaje. Este voltaje BBR, pues es el que tenemos en este punto, es decir, estamos ignorando todo lo que existe en esta parte de mi circuito y simplemente nos estamos concentrando en este punto de aquí hacia adelante. Entonces, este es el voltaje complejo que tenemos aquí, magnitud y ángulo, la admitancia de todos el cableado que puede existir aquí. Algunas veces también incluimos los filtros dentro de esta admitancia, y esto sería el nodo K a través de donde estamos conectando este dispositivo. Entonces, estos son niveles de abstracción importantes, porque esto es realmente son el tipo de modelos que usamos para la representación en estudios como los flujos de potencia, flujos óptimos, estimación de estado, incluso estudios de estabilidad transitoria del tipo electromecánica. ¿Cómo
cómo han progresado los desarrollos basados en las fuentes computadas de voltaje. Bueno, miren, en el tiempo, vamos a empezar aquí, vamos a sentarnos aquí y vamos a decir que este es el STATCOM. Este es el STATCOM, el cual es una fuente computada de voltaje, el cual se conecta al secundario de un transformador cuyo primario está conectado con la alta tensión. Y aquí tenemos señales que se derivan de la alta tensión para controlar la operación de este dispositivo en términos de la cantidad de potencia reactiva que inyecta o absorbe a la red. Este STATCOM es interesante, es un componente interesante desde el punto de vista de que es capaz de inyectar o absorber potencia reactiva al punto de conexión y no tiene inductores, es simplemente un capacitor muy pequeño el que existe en este punto. Y aún con esta operación es posible hacerlo operar de tal suerte que absorbe potencia reactiva de la red. Esto difiere grandemente del CEP, donde sí tenemos que tener físicamente capacitores e inductores para absorber o inyectar potencia reactiva de la red. Aquí toda la absorción e inyección de potencia reactiva se hace de manera electrónica. Ahora, esta fuente conmutada de voltaje, después de que se desarrolla el STATCOM, se visualiza como un componente que puede ser conectado al secundario de un transformador cuyo primario está conectado en serie con la red de corriente alterna. Este es un componente que ha tenido más impacto, más uso en sistemas de distribución para cuestiones de calidad de energía, mejora de calidad de energía, pero desde el punto de vista de la alta tensión, este dispositivo, lo que ha pasado es que se ha usado en combinación con el STATCOM y ha dado lugar a dispositivos complejos o compuestos, como es el caso del UPFC, donde tenemos dos fuentes conmutadas, una operando como STATCOM. Esto que tenemos aquí es justamente este dispositivo. Este dispositivo que tenemos acá, este otro puente, es más bien lo que tenemos aquí, a Solid State Series Compensator, y si se trabajan juntos y tienen un comando de control unificado, esto es lo que se conoce como UPFC, que tiene la habilidad de control de regular la magnitud de tensión en este nodo, donde tenemos conectado, digamos, la parte del STATCOM del sistema, y en esta parte tenemos la facilidad para controlar la potencia activa y la potencia reactiva que estamos inyectando a este nodo. El tener control simultáneo de tres variables eléctricas, como es la magnitud de voltaje, potencia activa y reactiva, este fue el primer dispositivo que facilitó o hizo posible tales funciones. Pero comercialmente no tuvo éxito. Comercialmente no se han instalado más que dos de ellos, uno en Nueva York, en Estados Unidos, y el otro en Corea. Entonces, comercialmente no ha sido un buen éxito a pesar de su gran flexibilidad operacional. Tenemos después del UPFC, tenemos el IPFC, que es el Interface Power Flow Controller. Es un dispositivo muy interesante desde el punto de vista teórico, pero otra vez no hay uno solo de ellos que se haya construido en campo. Hay prototipos, pero nada en campo. Esto progresa y en el año 2000 tenemos aquí el uso de estas fuentes conmutadas. Si ven este esquema que tengo aquí, es justamente lo que estoy representando en esta parte del circuito. Y de igual manera tengo otro sistema igual aquí, y ambos están compartiendo un capacitor común. Esto ya es un enlace de continua de espalda uno con el otro. Esto se dio o tomó lugar en el año 2000, fue cuando por primera vez ABB propone este tipo de tecnología para el manejo o el transporte de energía eléctrica usando transmisión en continua. Puede ser en un espacio de back-to-back, o aquí también podemos tener un cable para distancias largas. Bueno, este es la
parte más exitosa de manera comercial. Hay muchos de estos esquemas en el mundo ahora basados justamente en el uso de fuentes conmutadas usando esta tecnología. Y claro, ¿y qué decir de los bancos de baterías controlados o conectados a la red justamente con este tipo de fuentes conmutadas? Estos son lo que llamaríamos en inglés BESS, Battery Energy Storage Systems. Y también esto promete mucho para cuestiones de almacenamiento de energía. Entonces, en el tiempo, este es cómo se fueron desarrollando las diferentes aplicaciones o equipos compuestos basados en la fuente conmutada de voltaje. Ahora voy a presentar aquí un ejemplo de dónde pudieran tener aplicación los varios equipos con respecto a una red de generación, transmisión, como la que estoy mostrando aquí. Es genérico, es un diagrama unifilar como los manejamos en la academia. Es un ejemplo de clase donde pueden ver ustedes los géneros síncronos distribuidos en varios puntos de la red, los nodos, las líneas de transmisión, enlazando los nodos, y los puntos de carga mostrados por estas flechas que tenemos aquí. Para enfatizar más este punto, estoy diciendo esto es tierra firme y aquí tenemos una isla. Y bueno, pues esto es un sistema de generación-transmisión bastante convencional, líneas de transmisión, transformadores, generadores síncronos de gran capacidad y puntos de carga. Hay puntos del sistema donde no tenemos generación síncrona y diríamos, bueno, ahí son puntos débiles del sistema que pudiéramos reforzar a través de incluir algunos de los dispositivos componentes que ya he estado mencionando, como el compresor estático de bus, esta línea de transmisión de una distancia de 500 kilómetros, la cual bien necesitaríamos capacitores o otro tipo que acorte la longitud eléctrica, la distancia eléctrica de esta línea. Y bueno, dentro del contexto que estamos hablando, aquí yo pondría un TCSC, en lo cual va a acortar la distancia eléctrica de esta línea de transmisión de una manera robusta usando electrónica de potencia. Podemos tener una fuente conmutada de voltaje o un STATCOM conectado a este otro punto donde no tenemos generación síncrona. Hoy en día estamos interesados en usar la generación eólica o el recurso eólico para la producción de energía eléctrica, y este sería un punto del sistema donde tendría una granja eólica que se conecta a la red de Alterna a través de electrónica de potencia para controlabilidad de la frecuencia, para controlabilidad de o hacer mejor uso posible del recurso eólico disponible en un momento dado. En el mar, ¿qué pasaría aquí? Bueno, pudiéramos llevar energía eléctrica a la isla, pudiéramos capturar el recurso eólico que existe mar adentro y la energía eólica llevarla a tierra firme a través de cables subterráneos, pero claro, con enlaces de continua. O pudiéramos incluso tener una red mallada. Hoy en día, la tecnología, tenemos la manera de tener redes malladas en corriente continua. O quizás también generar, usando el recurso solar, generar energía eléctrica en lugares remotos, muy distantes a donde se encuentra la red principal de transmisión de corriente alterna, y transportar esta energía a través de grandes distancias, 1000 kilómetros o más. Existe un enlace de continua de este tipo de 2000 kilómetros en China hoy en día. Es el enlace de continua más grande que existe, de 2000 kilómetros. Pero aquí lo que es importante es que estos enlaces de continua pueden ser multiterminales para capturar el recurso eólico en varios puntos digamos, del desierto, si aquí fuese el desierto, y transportar toda esta energía a las grandes urbes o a los grandes centros de carga.
Lo que tengo aquí son dispositivos, equipos basados en electrónica de potencia, los cuales operan de manera independiente. No hay, es decir, no están conectados al mismo punto, si no comparten un punto de conexión común, pues obviamente estos equipos van a operar de manera distinta, no va a haber una coordinación entre ellos. Sin embargo, tenemos hoy en día la facilidad, la oportunidad de hacerlos trabajar de una manera coordinada a través de comunicación satelital y el uso de PMUs. Esto no existe todavía, esto es futuro, esto se viene más adelante. Voy a pasar rápidamente aquí un modelo. Es en la parte que yo me gusta más, en la parte la parte de modelado de los equipos, de los componentes. Es en lo que he gastado la mayor parte de mi vida profesional en el desarrollo de modelos. Y claro, no quiero dejar de pasar esta oportunidad de compartir con ustedes un modelo diferente. Es un modelo, bueno, ya no es nuevo. Pero ciertamente es un modelo original, desarrollado primeramente por mí, después con colegas que hemos trabajado tratando de promover el uso de este modelo y quisiera yo compartirlo con ustedes de manera rápida. El modelo está bien detallado en el libro que mencioné al principio, pero esencialmente es el hacer uso de esta relación que ya mencioné antes, la relación que existe de alterna del voltaje y corriente en este punto, con lo que existe el voltaje en el punto en el lado de continua, y es esta relación que tenemos aquí, no hay nada más. Y aquí está la constante, que tiene un valor de raíz de 3 sobre 8. Esto es como un tabique, con el cual podemos hacer construcciones, edificios enteros. Miren, y para allá voy. Miren, lo que tengo aquí, estoy haciendo uso de los elementos más básicos que manejamos en circuitos eléctricos. Probablemente debe empezar de aquí, con lo que estoy llamando, lo que tengo aquí adentro de este rectángulo, que son lo que llama el conjunto de válvulas, que es lo que tendríamos aquí, las 6 válvulas o más válvulas que podemos tener este puente, y lo voy a representar, lo que está pasando aquí lo voy a abstraer de la siguiente manera. Voy a decir, bueno, la relación que existe entre este voltaje y este voltaje acá, se puede relacionar a través de un transformador desfasador. Es decir, aquí tenemos un tap complejo. La relación es de 1 a K1, MA y el ángulo phi. Esto entonces este transformador desfasador relaciona esta tensión de alterna a este voltaje de continuo. Necesitamos más elementos. Estas válvulas internamente van a producir potencia reactiva. Entonces, esa potencia reactiva yo la voy a representar a través de una susceptancia equivalente variable. Eh, de manera abstracta, todo lo que esté pasando aquí con la deformación, con el corte de las formas de onda, con lo que tengamos aquí, va a ser potencia reactiva que la estoy incluyendo aquí. El switcheo de las válvulas produce pérdidas por switcheo. Esto las voy a representar como un resistor, bueno, o al inverso de un resistor, y lo voy a conectar en este punto. Entonces, estos elementos, transformador desfasador con tap complejos, tienen magnitud y tiene ángulo, esta susceptancia variable y esta conductancia, esto es lo que estoy abstrayendo de los fenómenos físicos que están pasando aquí. Esta es una representación matemática de alto nivel. Y en adición a eso, los inductores, resistores que puedas tener aquí, por todo el cobre que pueda haber adentro de este equipo, lo voy a representar como una impedancia seria. Tenemos la resistencia y la reactancia. Y del otro lado tengo el capacitor, este capacitor que tenemos de este lado de acá, que sirve el propósito, desde el punto de vista de diseño, de mantener la operación de este dispositivo en circuito abierto. Esto es lo que permite este capacitor, que es de muy baja capacidad, permite la operación en circuito abierto. Y bueno, pues viendo las relaciones de potencia, asumiendo invariancia de potencia,
en este punto del circuito y en este punto empiezo a desarrollar mi modelo. Aquí tengo las relaciones muy básicas que existen aquí. Esta conductancia, realmente el valor es función de la corriente que existe en este punto. Voy a hacer aquí, voy a modificar ligeramente esta conductancia G0 por el cuadrado de las corrientes, la nominal y la real, la que existe en un momento dado, y eso lo voy a llamar conductancia de Sucher. Trabajando estos elementos, llego a una matriz de admitancia nodal que relaciona las intereses de corriente en alterna y en continua con los voltajes de alterna y continua a través de esta matriz de admitancia nodal. El modelo está en el libro, está bien detallado ahí, pero originalmente lo publicamos en IEEE como lo que llamamos en ese entonces a New Stockholm Model for Power Flows using the Newton-Raphson Method. Esto fue en el año de 2013. Quisiéramos, para los propósitos que nos interesan aquí, que son de redes eléctricas, manejar no corrientes y voltajes, sino potencias y voltajes. La relación anterior la voy a transformar en potencias, de tal manera que tengo 4 ecuaciones de potencia, activa, la activa y reactiva en el nodo de alterna y activa y reactiva en el nodo de continua. Aquí dirían ustedes, bueno, no existe potencia reactiva en continua, efectivamente no existe, pero estas son potencias externas nodales inyectadas. No es que estas potencias estén fluyendo en el circuito de continua, son potencias externas inyectadas al nodo. Y aquí están los varios términos que manejamos en flujos de potencia, los desajustes de potencia activa y reactiva. Linealización de esas ecuaciones da lugar a lo que es bien sabido, la relación de desajustes de potencia relacionada con los incrementos de variables de estado a través de una matriz jacobiana, que es la matriz de primeras derivadas parciales, lo que hemos manejado por muchos años, pero ahora estamos introduciendo aquí variables de estado diferentes. Noten aquí la parte real e imaginaria del voltaje, el incremento del ángulo de fase interno del convertidor, incrementos de la aceptancia equivalente y los incrementos del índice de modulación de tensión. 3 ejemplos que están en el paper justamente publicado, pues son muy sencillos, pero siempre me ha gustado tener estos ejemplos numéricos para que los usuarios los lectores del paper se empiecen a familiarizar con sistemas, con elementos muy sencillos, redes muy sencillas, y esto sería una fuente conmutada conectada a un sistema de dos nodos, y bueno, aquí pueden checar muy bien, casi a mano, cómo se está comportando este modelo. Si lo empezamos a complicar un poquito más, diríamos, bueno, aquí lo que quisiéramos poner ahora es una carga de continuo, que está representada aquí a través de una batería muy simple, una batería una carga un elemento muy simple que sea una batería. O también del lado de alterna podemos empezar a complicar estos circuitos y decir, bueno, ¿qué pasa si esto lo conectamos en serie con un transformador con tap fuera del nominal? Entonces ya aquí estamos empezando a complicar. Esto es una especie de sello, un tabique, que vamos a empezar a combinarlo con otros elementos que bien conocidos, como es un transformador con tap fuera del nominal, o en del lado de continua, una batería. Pudiéramos, en lugar o yendo más allá del LTC y del banco de baterías, pudiéramos tener varios de estas fuentes conmutadas conectadas de tal lado que del lado de continua formen una red, formen un sistema, una malla. Bueno, sí podemos. ¿Y cuál es la estructura de este tipo de sistemas? Bueno, pues en términos de voltajes y corrientes, pues está dado aquí. Estos son los voltajes entre 9 puntos, 9 puntos de esta red. Esto da lugar
bloques de sus matrices que son idénticos, es una matriz diagonal en bloques, y la conexión, la unión de estos elementos, de estas fuentes conmutadas en la orden continua, están dadas por esta matriz que une, es el pegamento que une los varios convertidos en el lado de continua. Y aquí están los voltajes. Déjenme mover esto para acá. Aquí están los voltajes en los 9 puntos de interés del sistema, 2 en la parte de alterna y 1 en el lado de continua. Hay 3 voltajes de continua en este punto y en este punto, y esos 3 voltajes de continua están representados aquí. Entonces ya aquí es una red mallada. Esto lo podemos poner, claro, en potencias, igual que como hicimos antes. En lugar de voltajes de corriente, nos movemos al marco de referencia de las potencias y tenemos un marco linearizado, como el que estoy poniendo aquí, donde tenemos N de estos elementos que trabajan como rectificadores, M elementos de estos que trabajan como inversores, y acá tendríamos la parte asociada con la corriente continua, con la red de corriente continua. Entonces, tenemos los desajustes de potencias, de alterna, de continua, y acá tenemos los incrementos de variables de estado para los rectificadores, los inversores y los voltajes de la parte de continua. Esto es, si expandemos esta red de 3 terminales a hacer una red de N más M, N más M fuentes conmutadas. O podemos movernos y combinar ya todo esto con redes de corriente alterna de configuraciones arbitrarias, y simplemente expandemos este jacobiano que ahora va a incluir tanto la parte de alterna como la parte de continua, y aquí tenemos desajustes de potencias de alterna y de continua y las variables de estado de alterna y de continua. Esto es un marco de referencia linearizado general. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, esto nos sirve, voy a poner aquí ejemplos de estructuras de potencia para redes inteligentes, porque esto ya se asemeja mucho más a lo que sería una red inteligente. Tenemos redes de alterna 1, 2 y 3, que están enlazadas a través de equipo de electrónica de potencia con un enlace, con un anillo de continua. Por aquí es por donde se están proponiendo o hemos estado proponiendo redes inteligentes basadas en circuitos de continua, con sus muchos beneficios. La incorporación directa, si en lugar de estos convertidores de alterna a continua, si tenemos de continua a continua, en algunos puntos de este anillo, entonces podemos incorporar muchos de estos fuentes de energía renovable, solar y eólica, que aunque produce esto, claro, su producción es en alterna, la producción de potencias en términos de variables de alterna, tiene muchas ventajas en manejar la inyección de potencia a través de circuitos de continua. Un ejemplo numérico que voy a poner aquí es el caso de 5 fuentes conmutadas de tensión que enlazan circuitos, redes de alterna. Estoy llamando esto Distribution System 1, 2. Aquí tenemos dos redes de distribución, una y 2. Tengo microredes en este punto, 2 microredes, una granja eólica, y toda esta energía de alguna manera entra o sale de este anillo de continua. Aquí tenemos un banco de baterías. La solución de este tipo de red nos da lugar a través de realizar
soluciones iterativas de algún tipo, bien sea flujos óptimos o bien sea flujos convencionales de potencia, estimación de estado. La solución que presento aquí corresponde a justamente flujos de potencia convencionales, donde usamos tres tipos de convertidores. Estos convertidores se clasifican en tres tipos diferentes. Necesitamos un convertidor de tipo Slack, que en este caso selecciono de manera arbitraria este que está aquí. Tenemos como ejemplo un convertidor donde especifico aquí cuál es la cantidad de potencia que va a fluir a través de este convertidor, y tres otros convertidores donde simplemente dejo pasar cualquier cantidad de potencia que las cargas o la generación inyecte o consuma de este anillo de continuo. El flujo de potencia converge de manera cuadrática en 6 iteraciones a una tolerancia de 10 a la menos 12. Y aquí está la información, los flujos de potencia que existirían en los seis tramos del circuito de continua. Claro, hay información para toda la otra parte de la red, del sistema, pero no lo estoy presentando aquí. Estos serían los voltajes de continua en los seis puntos que corresponden a las fuentes conmutadas del lado de continua, alrededor del 1 por unidad. Los ángulos, los coeficientes de amplitud de modulación que andan abajo de entre 0.8 y 0.9, lo cual es normal para este tipo de aplicaciones de redes. Los ángulos de fase existen únicamente diferentes de cero, existen para este convertidor y este de acá. Los otros tres convertidores tienen ángulos de fase igual a 0, están dejando pasar cualquier potencia que tenga que fluir a través de ellos. Los valores de los taps asociados con cada una de las fuentes conmutadas están dados aquí, y las pérdidas en los convertidores están dados en este punto. Y estas son las potencias, decía, del lado de envío y de recepción de cada uno de los 6 tramos que tenemos en este anillo de continua y que están segmentados por las fuentes conmutadas. Entonces, el marco de referencia que presenté antes sirve para resolver este tipo de sistemas. Si nos movemos a la parte de generación, bueno, lo que tenemos ahí también sirve para resolver este tipo de sistemas. Aquí digamos la red eléctrica. Aquí tenemos los modelos que ya presenté. Son los modelos de las fuentes conmutadas. Y existe la manera de, basados en estos modelos que tenemos aquí, representar enlaces de continua, llamaríamos convertidores del tipo de tipo DC a DC, y estos sirven el propósito de conectar o permitir el control de bancos de baterías, un control efectivo, o bien las celdas fotovoltaicas, y la energía en continua que tenemos de esta parte, que puede fluir entre las plantas fotovoltaicas y el banco de baterías, o bien puede fluir de las plantas fotovoltaicas hacia la red de alterna, y la energía almacenada en la batería también puede fluir hacia la red, la parte eléctrica de alterna. En fin, podemos tener control, combinación de este tipo de elementos que tenemos en esta red. Bueno, no sé cómo andemos con el tiempo. ¿Cuánto tiempo nos queda, Ricardo? 3 minutos más, Enrique. Bueno, muy bien. Entonces, miren, ya nada más para concluir, aquí tenemos un esquema de generación eólica, donde también usamos la electrónica de potencia. Esto sería un enlace de doubly fed induction generator, o usando tecnologías de generación síncrona con imanes permanentes, donde ya no usamos uso de esta caja multiplicadora o clutch que tenemos aquí,
para enlazar una flecha de baja velocidad con una de alta velocidad. Aquí, en este caso, ya no la necesitamos. Muy bien, creo que casi estoy a punto de terminar. Nada más mencionar aquí un par de láminas donde tenemos aquí dos radiales de distribución operando de manera independiente y que se está estudiando en España, en la parte acá de Andalucía, estos centros de switcheo, los cuales permiten la reconexión en el extremo opuesto de estos enlaces radiales de distribución y que permiten conectar varios, llamábamos DERs, los Distributed Energy Resources. Y por último, bueno, una lámina también para indicar aquí que el transporte eléctrico, también este tipo de estaciones recargadoras de vehículos eléctricos, también se pueden modelar con el tipo de modelos que describí, o el caso de estos vehículos eléctricos, también tienen su representación eléctrica. Este sería un vehículo eléctrico que tiene una celda de combustible y su banco de baterías, y todos los elementos se pueden modelar con el tipo de modelos que he estado describiendo. Y por último, los dejo a manera de conclusión con esta lámina. Estas serían mis conclusiones, y es algo que tiene que ver con reconversiones. Aquí tenemos un circuito de un corredor de transmisión en alterna que transmite aproximadamente 800 megawatts a través de una reconversión parcial. Esto es con tecnología que tenemos en los 70s. Se propone este esquema donde se usan los conductores que existen aquí, 18 conductores, se usan 12 de ellos para tener estos enlaces bipolares. Dejamos todavía un circuito de alterna porque hay generación y cargas de alterna que tienen que alimentarse, pero la mayoría de la potencia eléctrica aquí se maneja a través de ese enlace bipolar, y el incremento de potencia de este lado de la red a este de acá se incrementa de 800 megawatts a aproximadamente 2.500 megawatts, 2.200 en los dos enlaces bipolares, y más lo que tenemos en uno de estos enlaces de continua. Esto es tecnología que teníamos en los 70s con los tiristores. Hoy en día podemos hacer una reconversión total de este tipo de circuitos. Lo tenemos, todavía dejamos esto que ya tenemos instalado acá, y el enlace faltante, usando fuentes conmutadas, lo reconvertimos, y aún podemos alimentar podemos tomar la generación, alimentar cargas en alterna, y nos movemos de 800 megawatts que el sistema original podía manejar a 3.200 megawatts. Entonces pueden ver aquí, usando los mismos conductores que teníamos en este circuito, y nada más con el uso de electrónica de potencia, incrementamos la capacidad de transmisión del corredor. Y Ricardo, yo con eso termino mi presentación, en un bosquejo muy general de la tecnología de electrónica de potencia en redes eléctricas de potencia. Muchas gracias, Enrique. Ahí te quisiera nada más dar pasar una pregunta que llegó desde principios de la plática. Sí. Si podrías explicar la razón del por qué podrían ser mejores las líneas de alta frecuencia, y preguntan si se trata de una frecuencia de 180 Hz. Mira, pudieran ser mucho más altas. Tiene que ver con el uso más eficiente de energía a altas frecuencias, menos pérdidas, y los tamaños de los equipos también se reducen, el footprint, ocupan menos cobre, ocupan menos hierro, y esas serían las ventajas principales. Sí. Hay otra pregunta, dice, ¿qué modelo para representar a los convertidores es el más adecuado para realizar estudios de estabilidad en microredes? Pues este que yo les presenté ahorita, yo creo que ese es un modelo bastante flexible, bastante adecuado, mucho más que el representarlo a través de fuentes de voltaje.
Déjenme ver. Miren, ya no me dio tiempo para ahondar más en esto, pero justamente este tipo de modelos, usando este tipo de representaciones que mostré anteriormente, esto justamente lo acabamos de publicar en un paper este año, que tiene que ver con parques eólicos marinos que están basados en este tipo de tecnologías para estudios de estabilidad dinámica, ¿verdad? O Sí. sea, estabilidad transitoria, y usando justamente este tipo de modelos. También preguntan cómo afecta la electrónica de potencia en la estabilidad en microredes. Bueno, la afecta de manera positiva, ciertamente, la va a mejorar, asumiendo que los controles están bien afinados, claro, bien coordinados, pues independientemente de que sea alta tensión o baja tensión, la electrónica de potencia va a mejorar no únicamente la estabilidad, sino también el comportamiento, sino también la calidad de energía. De acuerdo, Enrique. Como quieran, la compañera que está preguntando, si tiene dudas, te puede visitar en Finlandia, ¿no? Eh, bueno, olvidé decirles que de momento estoy en Bristol, en Inglaterra. Desde allá estoy compartiendo con ustedes esta charla, porque aquí fue donde me agarró la pandemia y ya no me puedo mover. De acuerdo. Sí, Gracias, Enrique. de nada. Miguel, no sé si quieras agradecer al doctor Hacha su presentación. Claro que sí, muchas gracias, Ricardo. Pues, doctor Enrique Hacha, a nombre del comité organizador de esta cátedra, Eugenio Méndez de Ocurro del Instituto Politécnico Nacional, agradecemos por su presentación, por compartirnos pues todo este conocimiento de tan detallado las interfaces que están siendo consideradas para el soporte de estas Smart Grid. Muchas gracias por su No, participación. al contrario, muchísimas gracias por la invitación y es siempre un gusto estar con ustedes, y particularmente, bueno, hay todo un equipo atrás, pero particularmente me da mucho gusto escuchar siempre de mi buen amigo, el doctor Ricardo Mota. Gracias, Enrique. Gracias.